Esto es habitar los hermanos juntos en armonía.
yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Cuando vienen tentaciones a tu lado, Cristo está. Al lugar seguro guía, en las pruebas gracia da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Te guiará hasta que llegues a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Informe misionero, Mozambique, 7 de mayo, titulado Morir para vivir. Cuando era joven, me uní a una pandilla que vendía marihuana y otras drogas en Angola. Éramos 13 en la pandilla y yo compraba la droga para que los demás la vendieran. Como yo no consumía drogas, mis compañeros pandilleros empezaron a pensar que me consideraba mejor que ellos. Un día, el líder de la pandilla me desafió: si no fumas un poco de la hierba con nosotros, te vamos a dar una golpiza. ¿Qué podía hacer? Tuve que fumar. Mi iniciación en la marihuana solo fue el principio de un descenso profundo a una vida delictiva. Ya no era el que simplemente compraba drogas y que se las entregaba a las pandillas. Comencé a participar también en el robo de automóviles, robo a tiendas y robo a casas. Aterrorizábamos vecindarios enteros en las afueras de Luanda, la capital de Angola, hasta que la policía decidió actuar. En un corto periodo de tiempo, lograron matar a 12 compañeros pandilleros. De alguna manera yo sobreviví. Sin inmutarme, un amigo y yo formamos una nueva pandilla. Ahora yo era el líder de la pandilla. Era una persona adicta a las drogas y al crimen. No digo con orgullo la vida que tenía. Viví la muerte de 180 amigos asesinados por la policía. Me arrestaron más de 40 veces y los tribunales me condenaron 3 veces. Durante el tercer periodo de prisión, escuché sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un miembro de la iglesia me visitó en la regularidad y me dio estudios bíblicos. Sin embargo, luego de mi liberación, me mudé a la casa de una tía y en poco tiempo formé una nueva pandilla. Durante el robo de una gasolinera, algo salió mal y un guardia de seguridad murió. Cuando la policía se enteró de que estaba en casa de mi tía, llegaron para matarme. De alguna manera sobreviví a la redada. Yo estaba durmiendo cuando llegó la policía y no me encontraron, a pesar de que buscaron por todas partes. Mi tía estaba asustada y me dijo que me fuera de su casa. Entonces me mudé al sótano de la casa de mi madre. Mi madre no quería que dirigiera la pandilla desde su sótano,
así que me llevó a un brujo que prometió ayudarme. Durante un tiempo, los hechizos del brujo parecieron funcionar. Durante 4 meses no consumí drogas ni cometí ningún delito. Mi madre y el resto de la familia estaban muy felices, pero al 5.º mes volví a mi antigua vida con más entusiasmo que antes. Mi vida comenzó a parecer un caso perdido. Un tiempo después conocí a un hombre al que todos llamaban Chulo, que tenía tatuajes por todo el cuerpo. Por su nombre y su apariencia podría bien haber sido un pandillero como yo. Sin embargo, no hablaba ni actuaba como pandillero. Era adventista del 7.º día. Un día Chulo me mostró Romanos 8:14, donde dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando escuché esas palabras, sentí un profundo deseo de ser un hijo de Dios. Me pregunté, ¿acaso tiene Dios un plan incluso para mí? Empecé a leer la Biblia con Chulo. Mientras estudiábamos, aprendí mucho sobre Dios y entendí que Dios también me ama a mí. Supe que Jesús murió por mí, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Juan 3:16. Mi vida empezó a cambiar. Decidí que quería morir, pero morir a mi antigua vida y nacer de nuevo en Jesús. Entregué mi corazón a Jesús y en el año 2013 me uní a la Iglesia Adventista del 7.º día. Hoy, gracias a Dios, estoy estudiando para ser pastor en la Universidad Adventista de Mozambique. Mi familia, vecinos y amigos han criticado mi decisión de seguir a Jesús, pero no me importa. Lo único que quiero es servir a Jesús durante el resto de mi vida. Mi corazón es de Él y oro para que pueda usarme para llevar a muchos otros corazones a sus pies, incluyendo a mi familia. Parte de la ofrenda del 13º sábado de hace 3 años ayudó a la Universidad Adventista de Mozambique, donde David estudia, a construir nuevas aulas y adquirir nuevos equipos. Gracias por sus ofrendas. Este trimestre, la ofrenda del 13º sábado ayudará a desarrollar 4 proyectos en el país natal de David, Angola, incluida una escuela adventista del 7.º día en Luanda, cerca de donde él vivía. Gracias por planificar una ofrenda generosa. Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio de la Biblia acerca del libro de Génesis. Ya hace varias semanas que estamos juntos aprendiendo de este apasionante libro y como siempre quería presentar la mesa del día de hoy y empezar por mi derecha, que se encuentra conmigo el pastor Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Leo, ¿vos? Muy bien, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Creo que vamos a aprender muchas cosas y nos toca una lección desafiante por estudiar. Una lección desafiante, pero con lecciones que creo que van a ser muy prácticas para nosotros hoy en día. Muy bien, perfecto. Así que de vuelta, gracias. Y por acá lo tengo a mi amigo Brian Pacheco. ¿Cómo estás, Brian? Todo bien, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, tu primera vez que nos acompañás en la grabación. Es verdad. Así que espero que lo puedas disfrutar un montón. Obviamente, Muy a bien. meterla. Y vamos a pedirle a Dios, si te parece, Bra, para que pueda acompañarnos. Hacemos una pequeña oración y ya comenzamos con el tema. Perfecto, oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos gracias porque podemos tener la oportunidad de tener este repaso de la lección, Señor, aprender un poquito más de ti. Te pedimos que nos acompañes en este repaso y que sea de bendición para las demás personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, y ahora sí, si les parece, leemos el texto central por ahí de la Biblia, del estudio esta semana, que se encuentra en Hebreos 11:8. Y dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, recién terminamos de estudiar toda una guía acerca del libro de Hebreos, pero acá nos remonta porque lo que vamos a estudiar son las raíces de Abraham. Y por eso quería empezar preguntándote, Cristian, ¿por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia? ¿Y qué implica salir de casa, salir de tu tierra, ¿no? Totalmente. Viste que hay cosas que nos definen, ¿no? Claramente creo que esta situación particular del llamamiento de Abraham es justamente prácticamente lo que lo define. Claro. Aunque tiene varios hitos, ¿no? Varios momentos en su vida. Pero todos sabemos, incluso el día de hoy, que una mudanza es complicada, sí, ¿no? Sí, o sea, muy dicen difícil. los que saben, no yo precisamente, Claro. pero los que saben, dicen que es una de las situaciones más estresantes que uno pueda vivir. Tengo unas cuantas mudanzas encima, así que te puedo dar fe de eso, ¿no? Pero en este caso, imagínate que era una mudanza un poco más complicada que las de hoy, ¿no? O sea, quizás no había mobiliario, pero había que trasladar familia, ganado, ¿no? Posesiones.
Era todo mucho más complejo, los caminos y demás. Hay 3 cositas que a mí me llaman la atención de esto, ¿no? En primer lugar, el llamamiento, obviamente. Dios llama a Abraham a salir de su tierra y a ir a otra tierra que no le dice cuál es, en primer lugar, ¿no? Yo te voy a mostrar, vos tranquilo, salí, que yo te voy a mostrar a dónde vas a ir. O Anda sea, yendo. le dice que vaya, Claro. pero no le dice a dónde. Exacto, ¿no? Él tenía que salir de su tierra. Todos sabemos lo que implica esa especie de desarraigo. Salir él, su familia, ¿no? Y sus posesiones. Pero la lección también nos hace pensar un poquitito en ese famoso lej lejá, Ajá. que es dejarse a sí mismo. Claro. Hoy está muy de moda este término de deconstruir, ¿no? Sí. Y claramente Abraham tenía que deconstruirse. Todo lo que era. Todo lo que era, lo que le daba identidad. Su familia en el sentido de su país, su región, la zona donde había crecido, donde se había desarrollado, debía abandonarla. ¿Y para qué? Dice Dios, para que pueda ser bendición para él, pero al mismo tiempo bendición para todas las naciones. Un lindo desafío Sí, tenía Abraham. claro. Debía salir por fe, creyendo lo que Dios tenía para él, para ser bendición para todas las naciones. O sea que mientras se dejaba a sí mismo, iba a ser bendición para otros. Exacto. Wow. Qué bendición. Yo también cuando lo veo me sorprende porque es un hombre de fe totalmente, así como lo escribe la Biblia. Cómo tuvo que haber tenido esa confianza con Dios para creerle así, dejar toda su comodidad, como tanto nos gusta a nosotros estar en casa, Claramente. y salir a tierras desconocidas. Y que en lo desconocido muchas veces no hay tanta comodidad. Somos hombres tan racionales que a veces si no tenemos todo preparado, como cuando compramos algo importante y no sabemos todas las especificaciones, no lo hacemos. Bueno, esto era salir de a la nada y ver qué pasa. Tal cual. Y cuando Abraham llega a Canaán, decide dejar esta tierra prometida y va rumbo a Egipto, pasa por allí también. Y quizás, verá, la pregunta que te quería hacer es por qué toma esa decisión y si cometió alguna especie de error, porque vos mencionaste que fue un hombre de fe. Generalmente nosotros pensamos que los hombres de fe no se equivocan. Inamovibles. ¿Cómo fue la experiencia de él en Egipto? Es increíble. Acá vemos como un ser tan importante en la Biblia este personaje, este hombre que abandona la tierra prometida. Es increíble ver cómo él, con la misma fe que salió de su tierra a una tierra nueva, ahora vemos dubitativo, lo vemos diferente, vemos que tuvo un proceso diferente. Vamos a entrar en contexto. Acá en Canaán pasaban hambre, tenían problemas, escasez, Claro. necesitaban ir a una tierra abundante. Ahí donde van a Egipto. Sí, llega a Egipto y bueno, vemos un lugar donde a veces el amparo divino lo dejan de lado, ya es una tierra en donde Hay confía abundancia. demasiado en la abundancia, ya ven los resultados, ¿sí? Ya no se depende de alguien más, sino que ven los resultados totalmente. Y ahí es cuando Abraham flaquea. Llega a Canaán y ya deja la tierra prometida, ya deja esa fe que tenía con Dios y empieza a ver la debilidad e imperfección humana que tenía Abraham, ¿no? Así podemos ver entonces cómo un ser tan grande como Abraham puede también caer, pero que la gracia de Dios se mantiene y es la cual nosotros mantenemos con esa esperanza. Muy bien. O sea que quizás el pueblo de Israel siempre luchó en los lugares donde había abundancia, ¿no? Y es más, en el desierto buscaban a Dios, pero quizás cuando encontraban un lugar donde ya sus problemas estaban resueltos, lo hacían a un lado. Claro. Y empezaban a cometer los errores. Para los que quizás no conocen tanto la historia, Abraham, el hombre, el padre de la fe, recurrió a la mentira. Exacto. Para salvarse de un problema que todavía no había llegado. Entonces, Pero creo que es una de las cosas más lindas que tiene la Biblia, ¿no? Poder encontrar en los personajes de la Biblia justamente personas similares a nosotros. Sí, A veces tenemos esa tendencia a ponerlos en Sí, un a pedestal. idealizarlos. Y lo hacemos también con Sí. personas en la actualidad, Sí, ¿no? tal cual. Nos ponemos ahí y nos damos cuenta que son tan humanos como nosotros y que cometen errores, igual que nosotros, pero aprenden lecciones. Bien. Y de esas lecciones aprendidas siguen avanzando en su vida. Exactamente. siguen avanzando. Esa es la gran lección, porque cuando nosotros vemos la historia de Abraham nos damos cuenta que él siguió avanzando. Exacto. O sea, no se quedó allí, pudo sobreponerse con la ayuda de Dios a las consecuencias de sus errores. Y entonces la historia continúa con Abraham regresando a Betel, donde ya había estado. Exacto. Un lugar por el cual ya había pasado. Y del que nunca debería haberse ido. No se debería haber ido de allí Así es. y se evitaba un gran problema. Exacto. Una gran historia que, bueno, pero quedó plasmada para nuestro aprendizaje. Y allí él tiene un conflicto territorial con Lot. ¿Quién era Lot? Porque era un pariente y también la pregunta es qué podemos aprender del carácter de ambos. ¿no? Bueno, Lot era su sobrino, ¿no? Y sabemos que se había ido junto con él, había hecho ese trayecto con él, ¿no? O sea, hasta este momento siempre habían estado juntos, por decirlo de alguna manera, y habían ido prosperando en el camino, ¿no? Y aquí en este momento, en el encuentro entre Abraham y Lot, nos encontramos con esa lección aprendida que hablábamos hace un ratito.
Lo primero que destaco es que este problema que nosotros encontramos entre Abraham y Lot es un problema en la abundancia. Sí. Y eso es llamativo, porque la mayoría de las veces nosotros destacamos nuestros problemas en las carencias, ¿no? Me falta esto, no tengo esto que quiero. Pero esta situación problemática entre Abraham y Lot es en la abundancia. Claro. Tenían tantas bendiciones y tenían tanto ganado y tenían tantas posesiones que literalmente se les complicaba compartir la tierra, ¿no? Algunos nos gustaría tener ese tipo de problemas, no nos pasa, pero no importa. A veces nosotros decimos, che, si yo tuviera tal cosa, ¿no? O si tuviera tal otra, todos mis problemas estarían solucionados. Tal cual. Esto nos muestra que no es así. Pero bueno, hay una situación y Abraham tiene la iniciativa para tratar de conciliar, lo cual nos habla de la primera característica, ¿no? Que vos me preguntabas, Leo, hace un rato. Abraham tiene esa actitud de decir, che, somos familia, hagamos algo para evitar este problema. Y no solamente tiene la iniciativa conciliadora, sino que le dice a Lot, mira la tierra, mirá y elegí. Lo que vos quieras, quédatela, es tuya. Quizás son lecciones que pienso, ¿no? Que aprendió por lo que pasó también en Egipto. Definitivamente el Abraham que volvió de allí estaba más capacitado para enfrentar estos problemas. Exactamente. Y fíjate que en esa situación, Lot, ¿no? Mira para todos lados y mira el valle, ¿no? El valle de Jordán y dice, esta parte irrigada, ¿no? Donde plante cualquier cosita va a crecer, donde tenga mi ganado y van a tener agua de sobra para beber, esta es mi zona. Claramente, él había visto la zona, todas las zonas y dijo, esta es la que va a ser más fácil, en la que va a ser más fácil progresar. Y Abraham le dice, bueno, perfecto, no hay ningún problema, esta es tuya, elegíla. Mira para acá, mira para allá. Y Abraham, hay algo que tiene muy en claro y que a mí me parece que es la enseñanza clave de su carácter en este caso, ¿no? Y es que él había entendido, luego de su viaje en Egipto, que la fuente de sus bendiciones no era la tierra, no era el ganado. La fuente de sus bendiciones era Dios. Entonces no importaba a dónde fuera, no importaba si iba al este, al oeste o si se quedaba en el valle, todas sus riquezas y todos sus beneficios eran por mano de Dios. Y donde fuera, las iba a seguir recibiendo. Una gran lección. Una gran lección que no hacía falta ir a Egipto para tener pan. Exacto, lo había aprendido. No hacía falta ir a Egipto para tener abundancia. Si Dios quería que le vaya bien, le iba bien donde sea. Exacto. Incluso en el desierto. Incluso en el desierto. Lección que aprendió el pueblo de Israel por mucho tiempo. Pero más adelante, ¿verdad? En el capítulo 14, encontramos una guerra en la que Abraham sale al rescate de Lot. Es decir, que el que eligió la mejor parte al final no tuvo un problema grave porque se lo llevaron. Y claramente estamos en un contexto histórico donde el que tenía más fuerza disponía de las personas. Es decir, si yo tengo un ejército más grande que el tuyo, vení, vos, tus mujeres, tus hijos, tus animales, tus carpas, todo. Entonces, la pregunta por ahí es, ¿qué tiene de relevante esta historia y qué podemos aprender de la actitud de Abraham? Bien, en dato de color, en esta sección del repaso que tuvimos en la semana, es que esta parece ser la primera guerra narrada en las Escrituras. Primera guerra narrada. de unas cuantas, ¿no? Sí, de una gran guerra, ¿sí? Que inició. Nos encontramos a los de Mesopotamia y Persia contra los cananeos, donde se encontraban los reyes de Sodoma y Gomorra. Ok, muy bien. Interesante. Que son infames. Acá los cananeos se rebelan en esta tierra. Es un conflicto bélico por tierra, ¿sí? Por lugar. Acá justamente se ve que Lot tenía un buen ojo, y así lo fue, lo vemos en demostración. Pero muy importante, detalle a aclarar, que este tema juega, a pesar de ser la soberanía de las tierras, el que más debería estar interesado en ellas estaba apartado. Estaba alejado del conflicto bélico. ¿Por qué? Porque sabía que eso no se ganaba ni con guerra, ni con armas, ni con muertes, sino que sabía que era un regalo de Dios. Y que el dueño ya lo tenía para él. De vuelta, había aprendido la lección en Egipto porque ya no iba a usar la mentira, la guerra, iba a depender de Dios. Y la única razón por la que podría haber intervenido en esta guerra era por el amor que le tenía a Lot. Es increíble. Y así fue como él, cuando recibe la noticia, intercede y lo rescata, buscando el consejo divino de Dios. ¿De qué manera? De alguna manera tranquila, que nadie sospeche de noche, y con este acto marcó influencia en el territorio. Y ahí es cuando nos ponemos a pensar y decimos, ¿de qué manera con nuestros actos también marcamos influencia a los demás? Muy bien. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es bueno, es malo. ¿Cómo será? Que creo que fue otro punto en el cual Israel falló más adelante porque no fue una buena influencia en la tierra, sino que como una especie de Babel se encerraron en sí mismos, ¿no? Y la pregunta que me hago es, ¿qué hubiera pasado si Abraham elegía el valle al pie del río? ¿Será que lo hubiera ido a rescatar? Imposible saberlo. Incógnita. A preguntar en el futuro. Pero por la buena decisión del lugar donde eligió, de ya estar dependiendo de Dios, pudo ir a buscar a su sobrino y bueno, la historia terminó bastante bien. Terminó bien. Con sabiduría, con paz
y todos pudieron disfrutar de la abundancia del lugar. Y Cristian, te quería preguntar, porque al final de este capítulo, que es el 14, encontramos a Abraham dando un diezmo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el diezmo, es la partecita que Dios nos pide de lo que tengamos, ¿no? Es un 10%. No es mucho, pero implica un acto de fe muy grande, de Totalmente. desprendimiento, porque es una décima parte de lo que tenemos, para nuestros amigos que quizás no conocen el término. Abraham devuelve el diezmo, pero se lo da a un tal Melquisedec, que aparece incluso en Hebreos, lección que acabamos de estudiar todo un trimestre. ¿Quién es este personaje y por qué se lo da Abraham a Melquisedec? Totalmente. La Biblia no nos habla mucho acerca de Melquisedec, pero básicamente entra en este contexto, obviamente posterior, ¿no? a esta guerra con los reyes y que Sodoma y que Gomorra y demás. Y es un poquitito contradictorio, Claro. ¿no? Porque fíjate que mientras que los reyes de Sodoma y Gomorra se llamaban maldad e iniquidad, Sí, ¿no? sí, es cierto. Este Melquisedec estaba más ligado a la justicia. Wow, ¿no? hermoso. O sea, era Sí, como sí, sí. una forma de contraponerse a lo que había, a lo que preponderaba allí en ese momento. La Biblia lo presenta como rey de Salem y al mismo tiempo como sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la manera en la que la Biblia presenta a Melquisedec. Es llamativo e interesante que es quizás la primera mención que se habla acerca del sacerdocio. Claro. ¿no? O sea, no estamos todavía dentro del pueblo de Israel, no estamos todavía dentro del sistema sacrificial, no estamos todavía, digamos, con esa visión de lo que es el sacerdote y lo que representa. Pero se lo presenta a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Una credencial. Exacto, ¿no? Así se lo presenta, ¿no? Tremenda presentación. Y es interesante que Abraham lo reconoce como alguien que, por decirlo de alguna manera, ¿no? que trabajaba para el mismo Dios en el que él creía. Al ¿no? mismo O sea, tiempo. lo reconoce como sacerdote del mismo Dios en el que creemos los dos. ¿no? Y es por eso, en ese contexto, en el que Abraham toma la decisión de darle justamente este diezmo. Bien. Y la Biblia lo presenta, obviamente, como la 10ª parte. Y es interesantísimo que aclara de todo De lo todo. que él tenía. ¿Que De era todas poco? sus posesiones, que eran muchas riquezas. Sí. Imagínate lo que debe haber sido ese diezmo a Melquisedec. ¿no? Y es impresionante ver cómo Abraham justamente, creyendo que Melquisedec sirve al mismo Dios que él, dice, bueno, yo quiero dar a Dios lo que le corresponde, Muy bien. porque todo lo que yo recibí fue de parte de Dios. Entonces él dice, bueno, la 10ª parte es de Dios. Y hay una frase que me parece que todos nosotros tenemos que entender, aparece allí en la lección y me parece que es importantísima para nosotros, y es que el diezmo no es un regalo para Dios, Claro. sino que es un regalo de Dios. Así Porque decime vos, ¿qué clase de diezmo podríamos dar de la nada misma? Claro. O sea, damos diezmo porque el Señor nos dio algo primero. Exactamente. Si el Señor no nos hubiera bendecido, no podríamos dar el diezmo de nada. Nos presta para que podamos dar. es. Increíble. Y es espectacular pensar que aunque tengamos poco, podemos tener un 10% Exacto. para devolver, ¿no? Y no hace falta esperar a tener mucho para darle a Dios, porque probablemente si no empezamos ahora con lo poco que tenemos, no vamos a llegar a dar cuando Dios nos dé mucho. Totalmente. Que es de lo que tenemos, Exactamente. sea mucho o sea poco, de lo que hayamos recibido de la Exactamente. mano de Dios. Y me parece espectacular que vos mencionabas sobre el nombre de Melquisedec, que tiene referencia a la justicia. Ujú. Y su reino, decía la lección, tiene referencia con la paz. Exacto. Qué antagonismo, Salem, ¿no? Qué antagonismo con los otros con los otros reyes que estaban gobernando. Parece a propósito. Y el sacerdote de Dios Altísimo traía justicia, porque era su denominación, y su reino era un reino de paz. Totalmente. Espectacular, ¿no? Espectacular. Hay algo que es muy importante, ¿no? Y es que Abraham entendía, o por lo menos uno lo puede percibir al ver la historia, Abraham entendía que la mayor bendición que él tenía no era material. Ujú. O sea, la mayor bendición, él lo había escuchado cuando recibió la promesa, ¿no? Claro. Que en él y en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Claramente no era una cuestión material. Claramente. Y él lo tenía muy en claro. Muy bien. Y en relación a eso, Brian, y para tomar los últimos minutos de nuestro repaso de hoy, Dios acá escogió una persona, que es Abraham, ¿no? Lo transformó, le cambió el nombre incluso. Como por ejemplo él. ¿Esto lo hizo para beneficiarlo a él, a su persona, a su familia? ¿O cuál es el propósito ulterior de esta selección? Es increíble cómo va guiándose todo a este final. En Patriarcas y Profetas dice cómo la iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. Wow, a ver, ¿repetimos eso? Es increíble. La iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros.
Es increíble cómo se comparte así, cuando nos denominan como que somos la sal de la tierra. No es simplemente para nuestra propia preservación, sino también para ser instrumentos para la preservación de otros. Muy bien. Qué increíble poder ser ese canal para poder compartir las bendiciones de Dios. Así como hablabas antes de que el pueblo de Israel a veces no lo manejó del todo bien, hacia esa influencia de sus actos, Dios preparó todo este plan, todo esta nación para que sus actos puedan ser bendición para las demás naciones y puedan seguir al Dios verdadero. También dice patriarcas y profetas, para que por medio de ellos pudieran dar al mundo los beneficios de la iluminación divina, para que sean una luz en las tinieblas. Ojalá podamos ser esos intermediarios con ese privilegio que Dios nos da. Me quedo con esta frase que vos mencionaste. Si queremos ser sal del mundo, no es solo para nuestra preservación, sino que es para preservación de los otros también. Qué linda frase y qué linda forma de resumirlo. Y Cristian, para cerrar te voy a preguntar, a modo de síntesis, ¿qué pudimos aprender de Dios en esta semana? Porque sin duda el Génesis está allí para que empecemos a conocer a Dios. ¿Qué podemos aprender de él esta semana? Cuántas lecciones que hemos aprendido de Abraham y de las decisiones que ha tomado, pero creo que no podríamos dejar de destacar que la mayor bendición que Abraham y por él todas las naciones reciben es justamente el mayor acto desinteresado de la historia de la humanidad. Y es justamente poder estar en esa línea sucesoria, ¿no? El Salvador de todos nosotros. Entender que Cristo era la mayor bendición, tanto para Abraham como para sus sucesores, sus descendientes, y también para nosotros, creo que es lo más importante que tenemos que entender, es lo más valioso que nosotros podemos tener. Muchas gracias, Cristian. Hemos llegado hacia el final de nuestro programa y también quería agradecerle a Brian por participar. Espero que hayan disfrutado y si lo están haciendo, por favor, compartan este material para que más personas se puedan beneficiar del estudio de la palabra, donde nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Salvador, el cual nos está buscando y está pronto para volver a buscarnos. Que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana. Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El regalo de Ana para Dios. El versículo para memorizar está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28, que dice: Mientras viva, será del Señor. El mensaje para la historia de hoy es: servimos a Dios cuando ayudamos a sus líderes. ¿Has pensado alguna vez en las personas que ayudan en la iglesia? Tú también puedes ayudar. Ana y su esposo Elcana habían ido al tabernáculo que estaba en Silo para adorar al Señor. Allí Ana había orado pidiendo un bebé. El anciano sacerdote Eli había pedido a Dios que le concediera lo que ella le pedía. En el camino de regreso a casa, Ana observaba a los niños mientras jugaban corriendo de un lado para otro. Ana se regocijaba con su secreto. Finalmente, ella también iba a ser madre. Un día nació el bebé de Ana. Ella observaba a su hermoso bebé, sus oscuros y ondulantes cabellos y sus graciosas orejitas. Le tocaba la piel suave y contaba los deditos. Ana lo llamó Samuel porque ese nombre significa Dios escucha. Ana había pedido a Dios un hijo y él la había escuchado. El siguiente año, cuando llegó de nuevo el tiempo de ir a adorar a Dios en Silo, Elcana fue, pero Ana se quedó en casa. Yo esperaré hasta que el bebé pueda alimentarse por sí solo y después lo llevaré al tabernáculo. Y se quedará allí y servirá al Señor. Así que cuando Samuel creció lo suficiente como para comer los alimentos normales, Ana lo llevó al tabernáculo según lo había prometido. ¿Se acuerda de mí? Yo estuve aquí y le pedí al Señor un hijo. Él me dio ese precioso niño y ahora yo lo dedico al Señor.
Mientras viva, será del Señor. Él le ayudará de muchas maneras. El pequeño Samuel levantó la vista para ver al sacerdote Elí. No tenía temor de quedarse en el tabernáculo con él. Aunque todavía era pequeño, ayudaría al ministro de Dios, al sacerdote Elí. Aunque todavía era pequeño, ayudaría al ministro de Dios, al sacerdote Elí. Ana extrañaba mucho a su niño, pero sabía que había hecho lo correcto. Ahora esperaba ansiosa todo el año para ir a adorar en el tabernáculo. Todos los años, Ana llevaba una nueva túnica para Samuel y todos los años el sacerdote Elí bendecía a Ana y a Elcana. Dios bendijo a Ana y a su esposo. Dios les dio más de lo que ella había pedido, 3 hijos y 2 hijas. Ellos vivían en casa con su madre y su padre. El pequeño Samuel vivía en el tabernáculo y ayudaba al sacerdote Elí. Ana extrañaba al pequeño Samuel, pero mantuvo su promesa a Dios. Había dado a su hijo al Señor para ser ayudante del sacerdote Elí. Lo podía ver cada año cuando su familia iba a Silo. Pero estaba contenta porque amaba al Señor y se sentía feliz de que Samuel lo servía a él. Samuel era tan especial y Ana siempre lo amó. ¿Ha experimentado alguna vez una crisis personal? Las situaciones de crisis, ya sean personales o globales, pueden llevar a algunos a preguntarse si Dios sigue teniendo el control. Pero otros, cuando son desafiados por las crisis, deciden simplemente seguir a Jesús. Al enfrentar la mayor crisis del universo, la existencia del pecado y el consecuente desafío de su soberanía, Jesús no demostró ninguna actitud de víctima. Por el contrario, se entregó en sacrificio por aquellos a los que la crisis había afectado más. Y esa es precisamente la misión de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, y de Acción Social Adventista, ASA. Ambas agencias humanitarias de la Iglesia Adventista han ayudado a suplir las necesidades de más de 20 millones de personas que se vieron afectadas por el COVID-19. Esto es solo un ejemplo. En situaciones de crisis, ADRA proporciona acceso a alimentos, agua, refugio, educación, ingresos y acceso a profesionales sanitarios, servicios esenciales que escasean en medio de una crisis mundial como una pandemia. Siempre es provechoso ayudar a los demás, incluso ante una crisis personal. Una forma de hacerlo es apoyando al Ministerio de Bienestar de ADRA. Pero, ¿cómo apoyar? En los países o regiones del mundo en los que se adopta el plan de ofrendas combinadas, el 20% de todas las ofrendas regulares recogidas en la iglesia cada sábado o por internet se envían automáticamente al presupuesto mundial o al Fondo Misionero Mundial. Este fondo apoya por igual todos los proyectos misioneros autorizados, instituciones y agencias de la iglesia como ADRA. En otras regiones del mundo, se recoge una vez al año la ofrenda de ayuda para catástrofes y hambruna, que también apoya al ministerio de ADRA. Pero si, por ejemplo, además de su pacto, quiere donar directamente a ADRA, solo debe marcar ADRA en su sobre de diezmos y ofrendas o ingresar a donations.adra.org/donate para contribuir. Al devolver el diezmo y las ofrendas regulares, dimos gracias a Dios por la posibilidad de contribuir con ADRA, que refleja el servicio desinteresado de Cristo en favor de los necesitados. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios.
Tanto de ti me formé, tu voz fue lo primero que escuché. Luego entre tus brazos encontré seguridad. Mis lágrimas y heridas tú limpiaste. Me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Tanto de ti hay en mí, tus virtudes y defectos heredé de ti. Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir. Manantial de alegría y fortaleza, me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Qué bello suena decir te amo, mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor. Tu risa inunda hoy mi corazón. Qué dulce suena decir mamá. Feliz sábado a mis queridos hermanos. Qué gozo, qué alegría nuevamente el poder compartir la palabra del Dios viviente con cada uno de ustedes. Y para comenzar nuestro mensaje en esta mañana, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. Oremos. Cariñoso buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, oh Señor, que nos hables a través de tu palabra. Enséñanos, muéstranos tu voluntad y ayúdenos a conocer y tener una visión más clara de tu gran amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Fue en 1970. Fue el 31 de mayo en el departamento de Ancash, allá en el terremoto que devastó este pueblo en Perú. Era un cuadro desolador, patético, por haber sido una ciudad pintoresca, linda, hermosa.
Habían quejidos por todos lados, por los miles de heridos, marcados por el silencio de los muertos. Había abierto una grieta gigantesca. Al cerrarse, había comprimido hasta muerte a muchas desafortunadas personas y pobladores. En medio del caos y en la confusión reinante, se escuchó los llantos de un bebé. Al encontrar a la criatura, se quedaron paralizados ante la realidad aterradora. Salidos unas manos de la tierra, de la grieta que se había abierto, pero estaba cerrada, apretando unas manos, estaban cerradas esas manos y sostenían un bebé a nivel de la tierra. Eran las manos de una madre que usó sus últimas energías para colocar a su amado hijo fuera de peligro. Apreciables amigos en esta mañana y hermanos, estamos hablando acerca de la madre. Estamos honrando a las madres en su día que las recordamos. La Biblia dice, honra a nuestro padre y a nuestras madres. Y hoy queremos dedicar este mensaje a honrar a ese ser tan especial. Así como esta historia que acabamos de relatar, esa madre posiblemente tuvo que sacrificar su vida para salvar a su bebé. Sí, la madre, los niños, ven en ella su refugio y consuelo. Los ancianos ven en la madre, acarician los recuerdos y esos recuerdos que las hace, que ya hace tiempo no reciben y les hace falta. Los hombres le deben la vida. Después llegan a ser padres gracias a ella. ¿Y qué tal las mujeres? Las mujeres experimentan la doble sensación de haber tenido una madre y de ser ellas mismas madres. Mis queridos hermanos, la devoción de madres en la Biblia es muy interesante. En las Escrituras encontramos que fue lo que convirtió a muchos hijos de grandes madres de la Biblia en bendición para la humanidad. Son tantas las madres que solo nos da tiempo de mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué habría sido de Samuel sin Ana? ¿Y qué habría sido de Moisés sin Jocabed? Recuerdan que Ana no podía tener hijos. Era, que decíamos, era una mujer estéril. Y oró a Dios y Dios le dio un hijo. Y cuando Dios le dio ese hijo, ella le dedicó su hijo a Dios de vuelta. Moisés, también cuando nació Moisés, era un muchacho, un bebé bonito, hermoso. Y como era tan hermoso, no tuvieron miedo de quedarse con el bebé. Y esta madre Jocabed decidió correrse el riesgo de podían haberlos matado, y también a las parteras, y todos juntos decidieron cuidar a ese bebé. ¿Qué habría sido de Jocabed entonces? Moisés sin Jocabed, porque ella guardó y protegió a ese niño con su propia vida. ¿Y qué habría sido de Juan el Bautista sin Elizabeth? Una mujer ya en su edad adulta, que ella tuvo un bebé y ese llegó a ser el que preparó el camino para el Señor Jesucristo. ¿Y qué habría sido de Timoteo sin su madre Eunice? Una mujer que le enseñó a Timoteo a leer la Biblia desde niño. Aprendiste la palabra de tu madre y tu abuela, incluyendo la abuela también participó. 2 mujeres que participaron en la crianza y en la educación espiritual del niño Timoteo, que llegó a ser un gran líder en la iglesia del Señor.
¿Y qué decir de nuestro Salvador Jesucristo? Sin la piadosa Madre María. Dios escogió una mujer de virtud, una mujer de carácter para ser la madre de su Hijo. Y así es que estas grandes mujeres son importantes desde la misma creación. Las madres son importantes. La Biblia habla de Eva, que era la madre de los vivientes. Apreciables hermanos y amigos en esta mañana, es a través de la madre que Dios nos enseña muchas cualidades necesarias para la vida diaria y sobre todo para conocer el carácter del Creador. Y esto, lo que vamos a ver, es lo que nos ayuda a entender lo grande que son las madres. Y Dios les ha colocado algo que es infinitamente grande. Sí, es grande. Por eso vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de las madres. Número 1, aprendemos la lección del perdón. Sí, la lección del perdón. Hemos herido muchas veces a nuestras madres por no haberla escrito. Yo a veces soy culpable de eso. A veces pasa un tiempo y no escribo a mi mamá, pero gracias a Dios, ahora hay teléfono, ahora hay WhatsApp, ahora hay text message y se puede enviar un mensaje rapidito a nuestra madrecita. Pero a veces no decirles palabras amables a nuestras madres, que la queremos, que la agradecemos, que la recordamos. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, esta mujer siempre nos ama, siempre nos perdona, a pesar de todo. Se cuenta la leyenda que un ángel descendió del cielo en busca de cualidades similares a las que habían en el cielo. Usted sabe, el cielo es un lugar lleno de amor, lleno de servicio abnegado. Así es que el ángel vino a la tierra y andando, buscando cualidades que está acostumbrado a ver en el cielo, lo único que pudo descubrir fue que el amor de una madre era lo que más se asemejaba al amor que había en el cielo. Qué interesante. El ángel encontró, según esta leyenda, en el amor de una madre lo que más se aproximaba al cielo, a las relaciones que se llevan a cabo en el cielo. Así es que, sin duda, el cielo será un lugar de amor, un lugar fraternal, un lugar de paz, un lugar de servicio desinteresado, un lugar de amor puro y fraterno. Y eso es lo que representa las madres. Así es que el perdón es una de estas cualidades. A veces nos rebelamos contra nuestras madrecitas. En la adolescencia no le hacemos caso. Nos pide que no vayamos por allá y siempre vamos. Jóvenes, si usted tiene una madre hoy, por favor, no le haga pasar por este dolor tan grande del rechazo, de la desobediencia. Sin embargo, ellas siempre perdonan y olvidan las faltas y ofensas nuestras. Por eso el perdón es una cualidad innata de las madres. Es una cualidad que viene del amor, porque el amor siempre perdona. Jesús también nos enseña a través de ellas que Él perdonó a Pedro y a aquellos que lo crucificaron. Miqueas 7, 18 y 19 nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Así es que lo que la madre muestra en su amor hacia sus hijos es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces he de perdonar a los que me ofenden? Pedro dice: 7 veces. Jesús dice: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Mis amigos, eso es precisamente lo que Dios hizo con su pueblo de Israel. 70 veces 7 Dios perdonó. 490 años de gracia
Dios le dio a su pueblo para que ellos decidieran si querían ser de Él o no. Por eso, mis amigos, el perdón es una de las cualidades natas de Dios. Ahora, veamos un segundo aspecto de la cualidad de las madres, y es la compasión. La compasión. La compasión es algo que una madre puede tener y uno no se puede explicar. Recuerdo, asistí a un funeral y al final del funeral oí las palabras de la madre de este individuo que había fallecido. Ella dijo, por favor, si mi hijo ha ofendido a alguno de ustedes, por favor, perdónelo. Yo le pido perdón en nombre de mi hijo. Y yo sentía, nos dio un nudo en la garganta a los que estábamos presentes de ver la compasión de esta madre, de cómo pedía el perdón por su hijo, que sin duda había ofendido a alguien, pero la madre sentía que ella amaba tanto a su hijo que deseaba que los que él había ofendido también lo pudieran perdonar. Pero esa compasión es una cualidad de una madre que la define, que la separa y la compara con su cualidad de Jesús y de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Cada mañana son nuevas su misericordia. Quiere decir su compasión, su paciencia con nosotros. Así es que la segunda cualidad de una madre es compasión. La primera era perdón. Pero hay otra cualidad de la madre que yo quiero compartir con ustedes. Y esta otra cualidad es la abnegación. Sí, mis queridos hermanos, la abnegación. Se dice que la madre no escatima esfuerzo o riesgo si ello depende de la salvación de sus hijos. Riesgo. ¿Qué clase de riesgo tomaría una madre para salvar y para ayudar a sus hijos? Sí, amigos, hermanos, hemos oído historias heroicas. Ejemplo, de una madre que entró en un edificio, en un edificio estaba encendido, estaba en llamas este edificio, pero esta madre entró no importando el peligro de que ella se iba a quemar y entró a casa, una casa en llamas para salvar a su hijo. Oh, también hemos oído historias que madres que pasan hambre con tal de asegurar una migaja de pan a sus hijos. Escuché una historia de una madre que lo único que tenían por varios días, no tenían nada de comida, no había acceso de conseguir comida en el momento, y por varios días y quizás semanas, podían aumentar a semanas, esta madre solo tenían papas. Y todos los días, ella por temor a que se acabaran las papas, ¿sabe? Ella tenía varios hijos y ella decidió cocinarle papas a los niños todos los días. Pero ella no se comía las papas, solo los niños lo comían y ella se comía la cáscara de las papas. Por todos esos días hasta que pudieron conseguir comida. Gracias a Dios. Cuando llegaron y trajeron comida, entonces hicieron exámenes a los niños y a ver cómo estaban su nutrición, pero la madre estaba más preocupada por ella, porque ella solo comía la cáscara de las papas y descubrieron que la cáscara le había nutrido tan bien a la madre que no estaba deficiente de ninguna proteína o vitamina normal que el cuerpo necesita, gracias al esfuerzo y al sacrificio de una madre. Oh, sí, pasados en años, estas madres ya ancianas, llenos de achaques y de dolor por todo lado, pero siguen ayudando a sus hijos. Ah, qué madre.
¿verdad? Esas lindas madres que toman sus nietos ahora como que sus hijos vuelven a comenzar de nuevo. Ellos agarran sus nietos, los adoran, los cuidan. Aún sus hijos los cuidan con todos sus nietos. Esta es la compasión y este es el amor de una madre, lo que nosotros llamamos la abnegación. La abnegación de una madre. O madres que se levantan de madrugada a lavar montañas de ropa para ganar un poco de dinero y así poder vestir y alimentar a sus hijos. Hace algunos días atrás llegamos con una de esas madres. Tenía 6 hijos, 5 vivían con ella. Y esta madre trabaja todavía y un trabajo muy humilde. Asea hogares, asea casas y le pagan muy poquito. Pero con ese poquito que le dan, ella lleva a su casa para comprar lo básico, la comida y algunas otras cositas más, pagar su renta, pagar su luz, su agua. Mis queridos amigos, estas son las madres que se levantan tempranos, trabajan duro por tratar de sostener a sus hijos. Esta abnegación de las madres no tiene límites. Oh, pero esto nos asemeja y nos asocia y nos hace ver quién es el que representa estas madres. Esto representa el sacrificio también de Jesús, que Él renunció a su gloria. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo, se vació, se hizo pobre para que nosotros nos pudiéramos ser ricos. Murió la muerte que nos correspondía. Así es que Jesús se humilló. Jesús hizo un sacrificio tan grande para sus hijos, similar a lo que una madre hizo. Sí, mis amigos, esto es lo que Dios representa en una madre. Sí, y vamos a ver un cuarto y último cualidad de las madres que hoy honramos y hoy recordamos que Dios ha puesto a una mujer en este mundo que le representa a Él. Y es la cualidad más hermosa de todas, es el amor. La madre, ella ama a sus hijos, sin importarle si es presidiario o si es presidente. ¿Qué les parece? No importa. Yo conozco muchas personas que están todavía presas. Vamos a predicarles, pero esas madres cuando llegan, esas madres te piden, oren por mi hijo, por favor visítenlo. Este es el amor de una madre que ama a su hijo, no importa si sea presidiario o sea presidente. Pero también así ama a Dios. Romanos 5:8 nos recuerda que Dios nos amó primero. Aún siendo pecadores, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nos arrepintiéramos. Él no esperó que cambiáramos. Aún en la peor condición de vida en la que estuvimos, Cristo murió por nosotros. Así es que el amor de la madre es la característica más cercana al gran amor de nuestro Dios y Salvador. Muy bien, una niña, cuando le preguntaron acerca del amor de Dios, cómo comparaba el amor de Dios, ella dijo lo siguiente: mamá y Dios se parecen, lo saben todo acerca de nosotros y sin embargo nos ama. Aleluya. Qué observación tan linda de esta niña, ¿verdad? Que dice que mamá y Dios se parecen, saben todo de nosotros y sin embargo nos ama. De la misma manera que la madre peruana alzó su bebé en sus manos, cuando esa tierra que se abrió, esa grieta gigantesca, y al cerrarse la madre pudo sostener y subir su hijo, así los brazos del Salvador Jesús fueron extendidos
en una cruz para salvarte a ti y a mí. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No olviden, mis hermanos y mis amigos, de honrar a este ser tan especial. Y cuando lo hagas, alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios, porque su amor es mayor que la de una madre. Su amor es mayor que la de una madre. En el libro de Isaías, al terminar nuestro mensaje en esta mañana, quiero dejar este versículo en su mente. Isaías capítulo 49. Y vamos a leer el versículo 15. Isaías 49 y el versículo 15 dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 49 y el versículo 15. Así dice la palabra del Señor. Isaías 49 y el versículo 15. Dice la palabra del Señor, Isaías 49 y el versículo 15. Aunque padre y madre, dice la palabra, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana, aunque la madre olvide a su hijo que dio a luz, que es casi imposible, pero si ella lo hiciera, dice Jehová Dios, Él jamás se olvidará de ti. Dios te ama, puedes confiar en Él, puedes entregarle su vida a Él, que Él te ama más que tu propia madre. Qué amor tan grande de Dios. Que Dios nos bendiga hoy y que podemos entregarnos en sus brazos de amor sabiendo que Él va a hacer todo lo posible para salvarte. Vamos a orar, confiando de que hoy usted puede venir a Él, no importa tu problema, su situación, solo piense en una madre querida que ama a su hijo, no importa si sea presidente o presidiario, cuanto más Dios que nos amó aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Si puedes entregarle hoy su vida, tendrás paz y como fin, salvación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos este ser tan especial que es la madre. Bendice a cada madre. Bendice a cada hijo también, Señor, para que puedan honrar a sus madres. Y rogamos, oh Señor, que Dios en su infinito amor, que sobrepasa el amor de una madre, que podamos confiar en Él y podamos entregarle nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Bendícenos hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.